Vamos con Jesús alistado sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh, jóvenes, venid su brillante pabellón. Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh, jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar. Vamos presto, compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, venid su brillante pabellón. Cristo ha desplegado ante la nación. Bien, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Y para dar comienzo al Congreso Nacional de JUVNAP, les voy a pedir que vayamos a nuestro Dios en oración. Oremos. Padre Celestial, vamos delante de su santa presencia, Señor, dando gracias, Padre amado, por un día más de vida, Señor. Dando gracias, Señor, porque nos juntó a un grupo de sus hijos para venir a adorarle, Señor, y para cantar alabanzas a su nombre, Padre Celestial. Padre, le pedimos, Señor, que usted sea obrando en el tema que se expondrá hoy, Señor, que la palabra que sea exhortada, Señor, que podamos retenerla en nuestros corazones y que pueda usted ir trayendo más jóvenes, Señor, y hermanos para que puedan ser partícipes de esta congregación fraternal, Padre Celestial. Se lo rogamos todo en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 173 del himnario Vida Cristiana. Himno número 173 del himnario de Vida Cristiana.
Vamos a pasar a tener la lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 24. Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 24. Yo le daré lectura acá y ustedes lo siguen en sus hogares. La palabra del Señor dice así: Esto pues os digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. El Señor sea bendiciendo su santa palabra. Ahora vamos a seguir alabando el nombre del Señor, y esta vez será con el himno 138 de la vida cristiana. Himno número 138 de la vida cristiana.
Ahora vamos a dejar un espacio para los avisos. Bien, saludamos a todos los hermanos, en especial a los jóvenes que se han podido reunir. Le damos la cordial bienvenida a este congreso número 82 de JOPNAF. Agradecidos del Señor porque ustedes se han podido, bueno, han tenido la intención, ¿cierto? El gozo de poder compartir con nosotros este congreso, en especial a los jóvenes y también a cada uno de los hermanos que nos está acompañando. Bueno, como a modo de aviso, recordar que mañana empezamos nuestras actividades a las 10 de la mañana, ya donde tendremos un tema que será expondrá nuestro hermano Daniel Flores, y posterior a eso habrá un periodo de alabanzas y después seguirá nuestro pastor Luis Monge con el otro tema. Ya recordarle también a los jóvenes de que están en el Instagram de JOPNAF, están los links de inscripción, ya para que ustedes se puedan anotar también, podamos tener un registro de todos los jóvenes que están participando, ya, y así podamos ir avanzando, ¿cierto?, en todo este tema de lo que es el Congreso. Recordarles también, bueno, para más adelante, para las actividades de la tarde, que todos puedan tener a disposición un cuaderno, una hojita por ahí, y un lápiz también para los talleres que habrán en la tarde. Eso es como lo que tengo por ahora en modo de aviso, hermano Felipe. Muchas gracias, hermano Eli. Ahora vamos a seguir alabando el nombre del Señor con el himno 269 del himnario. Himno número 269 del himnario, para ya ir pasando a la predicación con el hermano Víctor Andrade. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver.
Dejamos el espacio para el hermano Víctor con la predicación. Buenas tardes, hermanos. Espero que se escuche bien. Hay que orar para que nuestro internet esté bien. No estoy en Santiago, estoy en otro lado, pero confiamos en el Señor que no tengamos problemas tecnológicos. Vamos a compartir pantalla. Ahí sí. Bien. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Ya. Muy bien. Hoy día, iniciando el Congreso de Jóvenes, estoy contento en el Señor de este momento de reflexión de la palabra del Señor, y voy a pedir que nuevamente revisemos la palabra del Señor. Voy a dar lectura principalmente unos versículos basados en Efesios capítulo 4, versículo 1 y del 17 al 19 en esta ocasión. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Y voy a dar lectura un par de versículos más. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite juntarnos delante de ti en tu nombre para rendir adoración, alabanza a tu santo nombre, pero también para considerar tu santa palabra. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo obres con poder tu palabra conforme a los propósitos que tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, nos corresponde revisar en este caso y continuar la carta a los Efesios de Pablo. Digo continuar porque en los últimos congresos se ha ido viendo entonces la continuación un poco de esta carta y revisando algunos elementos en el contexto histórico y también de la carta. Recordamos que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso desde Roma, estando preso, y el destino de esta carta principalmente es a los gentiles, la que conformaba la iglesia en Éfeso. Y recordemos que Éfeso era capital de la provincia romana de Asia, estaba entre las 5 ciudades más prominentes del Imperio Romano. Y era muy conocida hasta ahora por su magnífico templo dedicado a Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo, y fue importante su centro político, educativo y comercial, y uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. Eso da cuenta entonces que Éfeso era el epicentro entonces del comercio, pero también de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En este contexto entonces es que llega el Evangelio. Llegó entonces a ser el centro para la evangelización de la región occidental, especialmente de Asia Menor. Y la predicación
entra en conflicto con la adoración pagana, abundante en Éfeso, y por lo tanto entra en conflicto también con el comercio a los efesios, especialmente, entre otras cosas, la venta de las estatuillas de las diosas Diana y de otros dioses. Por lo tanto, la entrada del Evangelio fue potente, pero también fue conflictiva. Y podemos decir que la predicación trae conflicto con el pecado. Y eso es lo que queremos revisar el día de hoy conforme a lo que escribe Pablo. La predicación, el Evangelio, sí trae conflicto con el pecado y debe traer conflicto. Y el inicio de la iglesia fue comenzada por Priscila y Aquila, la iglesia de Éfeso. Más tarde fue fuertemente establecida por Pablo en su tercer viaje y pastoreada por 3 años por Pablo, y luego Timoteo pastoreó 1 año y medio aproximadamente, debiendo enfrentar a los personajes como Himeneo o Alejandro, para enfrentar ciertas fábulas y genealogías interminables. Debía enfrentar a las falsas doctrinas. Bueno, podemos señalar entonces que uno de los propósitos inminentes de la carta es mostrar las riquezas de la iglesia cristiana, la riqueza que tenemos por medio de Cristo. Y interesante que los primeros 3 capítulos, al igual que en otras cartas, Pablo enfatiza, ¿cierto? Y habla de la doctrina y la obra que afecta al pueblo de Dios. Interesante es que Pablo habla el misterio de la iglesia, o que le fue revelado y que fue revelado con poca luz a los profetas antiguos, que es los gentiles, y son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Pablo entonces muestra dónde estábamos, quiénes éramos, los gentiles. Fuimos unidos entonces como coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces le he revelado este misterio a Pablo, que es que ya no hay división entre los creyentes judíos, ¿cierto?, y los gentiles, sino que es conformada a la iglesia. Y Pablo, de alguna forma, en el capítulo de 1 al 3, ¿cierto?, nos relata y nos cuenta, nos muestra la condición en la que estábamos. Estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos de un tirano, de Satanás y bajo condenación. En esas condiciones estábamos sin esperanza, y estando muertos, ¿cierto?, espiritualmente, Dios nos dio vida, y recordamos este pasaje muy conocido, ¿cierto? Por gracia soy salvo por la fe, no por vosotros, sino don de Dios, no por obras para que nadie se exalte por medio de las obras, sino que es la obra de Dios a través de Cristo. Y nos resucitó juntamente con Cristo, nos ha restaurado para conformar entonces su iglesia, unida en Cristo, un solo pueblo, una sola familia, un templo, un edificio cuyo fundamento es Cristo. Entonces, el capítulo 4, Pablo entonces pasa a decir, en virtud de la obra que Dios ha hecho en Cristo, por lo tanto, podemos observar, ¿cierto?, el texto. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Entonces, la segunda parte de esta carta, los 3 últimos capítulos, nos relata, ¿cierto?, que cuál es el andar que debemos tener como creyentes, en virtud de la obra que Dios ha hecho a través de Cristo. ¿Qué se espera de nosotros? Ahora debemos vivir conforme a lo que somos en Cristo. Eso dice Pablo, a lo que debe ser nuestra conducta diaria, dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Debemos andar a la altura del llamado de nuestra vocación. Nuestro andar debe ser digno de la vocación del llamado de Dios. Y ese es
lo que empieza a desarrollar Pablo a partir del capítulo 4 en adelante, el andar del creyente. Acá el Congreso, ¿cierto?, da cuenta cuál es el caminar. Es lo mismo, el andar del creyente. ¿Y cuál es el andar a propósito de la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo? El andar, en primer término, y se vio ya en uno de los congresos, ¿cierto?, en medio de la iglesia. ¿Cuál es el andar como dignos en medio de los santos? Luego, ¿cuál es el andar también como dignos en medio del mundo que nos rodea? También, ¿cuál es el andar en medio de la familia? Se verá tal vez en otra oportunidad. Y finalmente, la carta termina la armadura de Dios. ¿Cómo es necesario, ¿cierto?, tomarnos de Dios para caminar conforme al llamado que hemos sido llamados, el llamado de salvación. Entonces, Pablo hace notar que por causa de la obra de la gracia de Dios, los cristianos somos distintos de aquellos que no lo son, con propósitos distintos, una mirada distinta, y debemos reflejar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Ya Jesús señaló algo de esto: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y ese es el llamado en este andar. Lo que vamos a revisar hoy día justamente tiene relación al cómo despojarnos del viejo hombre, y eso debe ser característico del creyente. Despojándonos del viejo hombre es lo que nos debe llevar, ¿cierto?, a caminar cada día. Debe haber un esfuerzo de andar a la altura del llamado y mantener una conducta recta y pura en medio del mundo que nos rodea. Pablo desea entonces que tengamos un claro entendimiento de la naturaleza cristiana, de los grandes privilegios que ahora disfrutamos por el hecho de estar en Cristo, pero Pablo también está preocupado por nuestras vidas, que se correspondan, que sean de acuerdo con la obra de gracia que Dios ha hecho por nosotros. Debemos y podemos vivir a la altura de lo que somos. Eso es lo que dice Pablo. Que andéis como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, y es el tema de la segunda parte de esta carta. Entonces, andar como es digno de la vocación. Y ya Pablo ha señalado, ¿cierto?, que el andar en medio de los santos, en medio de la iglesia, nos debe llevar, ¿cierto?, a preservar la unidad en Cristo. Usar los dones que Él nos ha dado, que ganó en victoria, para servir a la iglesia, para capacitarnos y para servirnos en amor, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y en comunión íntima con Cristo. Ese es el andar entre medio de los creyentes. Pero hoy día nos convoca entonces el versículo 17, continúa entonces con este andar, y es lo que corresponde ver hoy día, ahora en el Congreso. Aquí dice Efesios 4:1, pero Efesios 4:17, que señala, ¿cierto?, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos. Ahora Pablo entonces continúa con este andar del creyente, y es lo que hoy nos convoca con una declaración general, en lo que veremos hoy día, que debe regir al creyente por ser hijo de Dios y en virtud de la obra hecha por Dios en Cristo. Ahora, exhorta, ¿cierto?, que ya no debemos andar como los otros gentiles, porque Él nos ha dado salvación, como hemos señalado, y transformación. Ha regenerado nuestras vidas. Y por lo tanto, Pablo ahora menciona, ¿cierto?, algunas características del hombre sin Cristo, y que ahora debemos dejar. El estilo de vida del hombre sin Cristo, que debemos dejar de lado, por causa de la obra que ha hecho Dios en nosotros. En este andar, cada creyente, con la ayuda de Dios, puede y debe despojarse de la vieja naturaleza, vestir de la nueva, y así crecer a imagen de Dios en santidad y justicia. Ese es nuestro desafío. Es el desafío que hoy nos invita Pablo, y que se verá en este Congreso. El despojarse de la vieja naturaleza y vestir de la nueva, así crecer a imagen de Dios. Y vemos acá requiero en el Señor. Pablo señala, ¿cierto? Esto es literalmente testifico.
equivale a decir, os ruego encarecidamente, os pido insistentemente, y no por mi propia autoridad, sino por la del Señor. Es tan importante la información que nos va a transmitir Pablo, que debe ser digna de ser escuchada por cada uno de los creyentes. Requiero en el Señor que no andéis más, ¿ah? Que nuestra conducta diaria en relación al llamamiento supremo que ha tenido el creyente debe ser radicalmente distinta de la que teníamos. Y ese es el llamado que nos hace recordar Pablo. Nuestra conducta debe ser distinta por causa de la obra de Dios que ha hecho en Cristo. Y hay un cambio radical operado por Dios por medio de Cristo, y por lo tanto debemos crecer en santidad, dejando el pecado y también la vieja naturaleza. Y llama la atención, sin embargo, Pablo a los Efesios, que debe estar el proceso de despojarnos del viejo hombre del pecado. De esta forma, hemos de demostrar, o va a ser evidencia de lo que somos. Y Pablo ya advirtió esto a los filipenses, pero también a los hebreos. Y señala, ¿cierto? Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión que sienten lo terreno. Y evidentemente, algunos dicen ser cristianos, pero aún están esclavos del pecado. Hay que revisar entonces la situación ante Dios. Es evidente que algunos estaban en esta condición, profesaban ser cristianos, pero seguían viviendo como si nada hubiese cambiado sus vidas. Y este es el llamado de atención que hace Pablo. Hay muchos que profesan ser hijos de Dios, ser nacidos de nuevo, pero su vida debe evidenciar este cambio. Y a los hebreos también señala, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces nos llama a reflexionar en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra condición de vida que tenemos hoy día? El despojarnos del viejo hombre, ese proceso de caminar en la santidad, debe ser parte del andar del creyente. De no ser así, si hay pecados que nos dominan en nuestra vida, una forma o estilo de vida que era la que teníamos antes, entonces Pablo dice, bueno, hay que revisar si Dios ha obrado cambio en tu vida. Hay que revisar si Dios ha hecho la salvación por medio de Cristo, si tú has tomado esta salvación para ti. Y Pablo presenta algunas características del estilo de vida del impío, del hombre que es sin Cristo y que los creyentes deben abandonar. Versículo 17. Entonces vemos el hombre sin Cristo anda en la vanidad de su sentido. Eso es lo que nos señala Pablo. Que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. No andéis más como aquellos que andan en esta vanidad. Y la vanidad, en la traducción mataoites, significa vacío, fútil, sin propósito. La idea es que vanidad, ¿cierto? La idea es que su inteligencia y todo aquello que produce en su mente no conduce a nada, que sea de valor real y permanente. Y el sentido nos lleva a nous, el entendimiento, o mente, o la comprensión. Y este nous mente no solo se refiere al intelecto, sino también a las facultades de discernir la verdad moral y espiritual. La expresión aquí usada por Pablo incluye toda la naturaleza moral y espiritual del mundo pagano. Por lo tanto, la idea es que la inteligencia o la naturaleza moral y espiritual del mundo pagano, ¿cierto? Todo lo que produce
no conduce a nada que sea de valor real y permanente. La inteligencia del hombre sin Dios no conduce a nada que sea de valor real y permanente, lo que dice Pablo. Y ese es el hombre natural que se caracteriza por la vanidad de su mente, por su mente vacía, sin valor, sin vida. Todo lo que produce es una vida vacía, todo lo que lo llena no tiene ningún valor que tenga que ver con Dios. Y el hombre sin Dios vive una vida vacía y sin sentido, porque su mente es vana por naturaleza del pecado. Lo que produce, decimos, entonces no sirve en lo tocante a aquello que realmente importa, en aquello que tiene valor real y permanente, tal como la verdad, la justicia, el propósito de la existencia, el conocimiento de Dios. Estas son las cosas que sí importan. Sin embargo, el hombre sin Cristo tiene, ¿cierto?, su mente anda en la vanidad de sus sentidos. Y esta desenfrenada, ¿cierto?, forma nos lleva y conduce a una falta de esperanza más allá de esta vida. Para ellos todo termina en la oscuridad de la muerte. Y de ahí que esta vaciedad o vacío los lleve a participar de los deseos intensos, de los goces carnales y de los placeres mundanos, porque reflexiona, bueno, hay que vivir. Total, en esta vida no hay nada más. Esta desenfrenada búsqueda del placer momentáneo no logra nunca ser satisfecha. Por eso se dice que se trata de una mente vacía de Dios y de la verdad, y que resulta también de una vida vacía, sin sentido, que lleva al hastío y también a la insatisfacción. Y debemos preguntarnos, ¿cuánto de esto hay en nuestras vidas? El llamado, ¿cierto?, de Pablo en esta exhortación es que debemos despojarnos del viejo hombre, del pecado. Y debemos preguntarnos, ¿andamos en la vanidad de nuestros sentidos todavía? ¿Tienes una vida que es vacía y sin sentido de Dios? ¿Y qué produce tu mente o de qué se llena tu mente? Esa es la reflexión que queremos que Pablo nos lleva a señalar. ¿De qué se llena la mente? ¿Cuál es la búsqueda de tu vida? ¿Búsqueda del placer momentáneo, del deseo de participar de los goces carnales o placeres mundanos? ¿Eso es en la práctica mi vida hoy día? Tal vez estás participando de un culto o te estás relacionando con los hermanos y con los santos y vas a la iglesia sin problema. Pero ¿dónde está tu mente? ¿Qué está produciendo en el secreto de tu intimidad? Estás alabando, sin embargo, tu mente, ¿qué está pensando? ¿Está dando gloria realmente al Dios vivo que ha dado a Cristo para nuestras vidas? ¿O realmente mi mente está pensando en el celular, en el TikTok, en el Instagram? ¿De qué estás llenando tu vida y tu mente? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo en tu vida, momentos de ocio? A veces, antes, cuando éramos más jóvenes, como que íbamos a jugar a la pelota física, pero hoy día hay juegos en internet, ¿cierto?, en los celulares, y podemos pensar, tal vez los juegos no son malos en sí, pero cuando estamos jugando y colectivamente unos y otros, y cuando llevamos 1 hora, 2 horas, 3 horas jugando, ¿de qué nos estamos llenando? Ese es el llamado, a despojarnos justamente de lo que nos está afectando como hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo estás usando? ¿De qué te estás alimentando en tu mente, en tu vida? ¿Cuál es tu interés? Tal vez se ha acabado la pasión por Cristo, el amor a Dios que hace adorar y buscarle, y tal vez adoramos y estamos en las cosas de la iglesia, pero en forma muy tibia. Tal vez porque tu mente no se alimenta de la palabra de Dios y de todo lo honesto, de la alabanza de Dios, sino de este mundo, de sus deseos, de la carne, de la concupiscencia, del poder, del éxito material, de las falsas promesas, de felicidad que conducen a pasiones y placeres transitorios, que los llevan a tener vidas sin sentidos, vanas, sin rumbos, ignorantes de Dios. Pablo nos llama, ¿cierto?, y nos dice que no andéis más como antes andábamos. Debemos despojarnos del viejo hombre y así renovar nuestra mente con la palabra de Dios que vuelve
que vuelva esta palabra de Dios a producir impacto en nuestra vida y que nos transforme de gloria en gloria. Ese es el llamado que podemos ir advirtiendo la situación actual de nuestras vidas. Muy probablemente al escribir estas palabras, Pablo estuviera pensando en la civilización griega. ¿De qué le sirvió a los griegos las grandes mentes que el pueblo produjo en lo que respecta a la búsqueda de las cosas que tienen valor? Cuando Pablo visitó Atenas, aquella gran civilización antigua que hasta hoy día, ¿cierto?, nos transmite y hereda, ¿cierto?, una gran civilización. Sin embargo, encontró un pueblo idólatra, un pueblo ignorante. Es más fácil encontrar en Atenas un ídolo que a un hombre. Sus logros en arte, política, la filosofía, de nada le sirvió en la búsqueda de Dios y de la veracidad, de la verdadera felicidad. Mente vacía, dice Pablo, desprovista de dirección y verdadero conocimiento del Dios verdadero. ¿De qué sirve ser ilustrados? Y gracias al Señor que muchos de nuestros hermanos jóvenes han sido bendecidos para estudiar. Pero ¿de qué sirve ser ilustrados en la universidad si no es para que le glorifiquemos? Si no es para que le entreguemos todas nuestras fuerzas. Todo sería vano. Y Salomón reflexionó un poco esto. Todo es vanidad. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. No tiene ningún sentido. Pero termina Eclesiastés, ¿cierto?, señalando, todo es vanidad cuando no está Dios en mi prioridad. Cuando no está Dios en mi prioridad. Llevamos vidas vacías, vidas banales. Pablo nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Pero también nos señala, ¿cierto?, que no andéis más como antes andábamos, como los gentiles, que tienen entendimiento entenebrecidos. Y Pablo menciona, ¿cierto?, el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces Pablo menciona, ¿cierto?, que los hombres en su estado natural, sin Cristo, tienen tinieblas. Por eso su mente es vana, porque su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Ha producido oscuridad y ya no entiende la manifestación de Dios en la creación, ni su gloria, tampoco su amor y santidad. Este hombre no es capaz de razonar ni discernir lo que realmente necesita. Este hombre no puede analizar la vida con la perspectiva de Dios, porque su entendimiento está en tinieblas, porque padece una ceguera espiritual. Esta es la condición que se encuentra el hombre sin Cristo. Y podemos, ¿cierto?, ver que Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y le ha dado la capacidad al hombre para comprender al menos algunas cosas fundamentales de la existencia de Dios. Pero ¿qué hicieron los hombres? Habiéndolo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Antes se desvanecieron en sus discursos. Se dicen ser sabios, pero se hicieron necios o fatuos. El texto, ¿cierto?, que se señala en Romanos 1:20, 1:18 en adelante, dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron necios. La ira de Dios es razonable contra el impío, porque Él se ha manifestado, se ha revelado por medio de la creación, y dice Pablo, ¿cierto?, que no tiene excusas, es inexcusable, porque no le glorificaron como a Dios, ni tampoco lo reconocen, porque están en tinieblas y son necios. Eso es lo que dice Pablo. Pero también debemos preguntarnos nosotros, si Dios ha hecho la obra a través de Cristo, ¿estás reconociendo a Dios por la forma de tu vida?
¿Estás glorificando a Dios como Él es digno? O tal vez debemos reflexionar y decir que no es todo lo que debemos hacer. Tal vez no estás viendo las maravillas de Dios, lo conoces y le estás amando como Él es digno. Acá Pablo señala, ¿cierto?, la ira de Dios que es razonable, por cuanto el impío, habiendo visto la obra de Dios, no le glorificaron como a Dios. Están en tinieblas. Hay algo de tinieblas todavía en mi vida, que no estoy viendo a Dios y estoy siendo ignorante de Dios. Y señalamos, ¿cierto?, que es producto de las tinieblas. El hombre natural es incapaz de entender la gloria de Dios y su grandeza. El hombre no quiere reconocer que hay un ser superior a quien le debe adoración y obediencia. Y por eso dice Pablo, tienen este entendimiento entenebrecido. Y recordemos el texto de Juan 3, dice, la luz vino al mundo, pero muchos, Juan 3 dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Y los que están sin Cristo están en vidas de tinieblas y han rechazado la luz. Y aún así la luz está todavía ofreciendo el Evangelio, ¿cierto?, para todo aquel que quiera venir a Cristo. Pero los hijos de Dios están viviendo tal vez con algo de tiniebla en sus vidas, tal vez son ignorantes de Dios, están en tinieblas porque también por su corazón duro, por su ignorancia, por vidas vacías, sin sentido, que no les pareció tener a Dios en su noticia, como advertiremos también. No andéis más como éramos antes, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia y dureza del corazón. Ese es el hombre sin Cristo. Pero Pablo nos lleva a reflexionar. Está sacando todo lo que debe ser sacado de nuestras vidas. El viejo hombre, el pecado que todavía nos corrompe, todavía está en nosotros. Y en Romanos 1:28 relata en ese capítulo la forma de vida del pueblo griego. Y entre eso señala, ¿cierto?, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y este rechazo, ¿cierto?, voluntario es lo que aquí se llama la dureza del corazón. Este corazón es tan duro que no permite que la luz espiritual penetre en él, rechaza tenazmente todo lo que tiene que ver con Dios, toda revelación de Dios. Como el entendimiento de los incrédulos está en tinieblas, su resultado entonces es ignorancia, no conocen a Dios. Y esta terrible cadena de causas y efectos nos llevan, ¿cierto?, de la dureza de corazón, de las tinieblas, culmina en un fruto muy amargo, que es ajenos de la vida de Dios. Y nuevamente, tenemos que preguntarnos cuánto de esta vida, de esta vieja naturaleza, está en nosotros. Ellos ignoran por completo la verdad de Dios. No está en su noticia, en su vida diaria Dios. Tampoco tienen deseo de Dios. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente depravada, a que cometan los pecados que quieran. El hombre en su estado natural está separado de aquella vida que viene de Dios. Es una vida caracterizada por la verdad, por la justicia, la santidad y la alegría. Esta es la vida que viene de Dios. Pero ellos están separados de la fuente de todo bien. Ellos están muertos en delito de pecado, como señalábamos, ¿cierto? Y Pablo nos recordaba en el capítulo 2 de Efesios. Muertos espirituales. Pero debemos preguntarnos también nosotros, ¿cuánto de esta vida, de esta vieja naturaleza hay en nosotros? ¿Estamos ajenos de la vida de Dios? ¿Qué tan cerca de Dios estamos hoy día? Y estás en estos momentos.
¿Está en tu habitualidad Dios en todas las cosas? En tu andar, cada día o cada vez debemos reconocer que estamos lejos de Dios. Cada vez acudes menos a oración, tal vez a la oración. Cada vez buscamos menos en su palabra el deseo de encontrar su mensaje que puede cambiar nuestras vidas cada día. Tal vez cada vez estamos participando menos en la comunión con los santos. Tal vez cada vez participamos menos de la alabanza genuina en gratitud a Dios. Este texto, ¿cierto?, nos lleva a ciertos ajenos de la vida de Dios. Y este es un llamado, y por eso Pablo señala, ¿cierto?, lo digo en el amor del Señor. Este es un llamado con fuerza en la vida que estamos llevando hoy día. ¿Cuántos jóvenes hoy no están en la comunión habitual de los santos? En la relación íntima y amorosa con Dios. Los jóvenes ya están estudiando carreras o trabajando, formando familias, y vemos que el mundo los está absorbiendo, de tal forma que no tienen tiempo para honrar a Dios y crecer en la gracia. Han dejado de servir a Dios y están cada vez más distantes de la iglesia y de la comunión. Hay una preocupación, hemos ido advirtiendo en el presbiterio. ¿Dónde están los jóvenes? Aquellos que eran líderes. Cuando tuvimos la pandemia, ¿cierto?, ya venía un alejamiento, algo ajeno a todo lo que es de Dios. Pero la pandemia parece que ha provocado algo más duro. Y esta es la reflexión que tenemos que hacernos hoy día. ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Estamos tomando la forma de vida del mundo lejos de Dios? Sin servir a Dios, sin honrarle, sin tomar puestos de liderazgo. No sé si se han dado cuenta, pero en las distintas sociedades jóvenes cada vez cuesta más encontrar líderes que tomen la presidencia, que quieran servir al Señor. ¿Y dónde están los jóvenes? Y también los adultos. Algo está pasando y Pablo nos llama a reflexión. El andar del creyente es aquel que se despoja del mundo, se despoja de la vida, la vida vieja, se despoja del pecado. Y tal vez eso no está pasando, o está pasando muy débil. Pablo nos dice que si Dios te ha salvado por medio de Cristo, si ha obrado regeneración, entonces ha cambiado tu perspectiva. Nada, debemos luchar entonces para dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo, porque el poder es de Dios por medio de su Espíritu Santo, el que nos puede dar victoria. Pablo dice que no es normal volver atrás, porque estamos investidos de una nueva creación, obra de Dios. Podemos entonces con su ayuda despojarnos del viejo hombre mirando a Cristo, y Él dará su ayuda. Y esto nos hace pensar y recordar en el tiempo del profeta Ageo. El profeta Ageo estaba en el tiempo de Nehemías, cuando los judíos volvieron, ¿cierto?, a tomar Jerusalén y a reconstruir el templo. Pero ya pasó un tiempo y algo pasó en ese tiempo que los judíos de ahí dejaron de construir el templo. Hubieron problemas con los vecinos, hubieron desilusiones y a los que volvieron del cautiverio, Dios debe reprenderlos, porque dejaron de construir el templo, ya que estaban preocupados de sus propias casas, de sus propios intereses. En Ageo vemos, versículo 4, el profeta llama, ¿cierto?, la atención, ¿cierto?, al pueblo. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no saltáis. Y temió el pueblo delante de Jehová. Es mucho más largo este texto, pero el llamado entonces de Dios es pensar bien sobre vuestros caminos. Debían volver a la obra, porque lo que pasaba ahí con estos judíos es que la casa quedó desierta, pero ellos dejaron de construir la casa del Señor. Ellos se preocuparon de sus intereses, se preocuparon de hacer las cosas bien para su vida, pero dejaron la obra del Señor. Y Dios tiene que llamar a la reflexión. Pensad bien sobre vuestros caminos. Por eso no tenéis bendición. Sembráis
mucho y encerráis poco, coméis y no os saltáis. Y ese llamado de reflexión hizo impacto en el pueblo. Temió el pueblo delante de Jehová. La respuesta del pueblo en ese momento fue temor delante de Jehová. Y esto debe despertarse en cada creyente. Temor reverente, reconociendo lo que somos y de lo que es Dios, y que nos puede llevar a una rendición en arrepentimiento. Un deseo que Dios ponga su espíritu, que nos cambie, ¿cierto? Y nos dé victoria frente a veces nuestra ociosidad que tenemos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Que saque el pecado, el viejo hombre que aún persiste en nosotros. Persiste en nosotros. Debemos despojarnos del viejo hombre. Es el llamado entonces. Y tuvieron que reconocer en arrepentimiento que su andar no honraba a Dios y reconocer que habían pecado y ofendido a Dios. Eso es el inicio de despojarnos del viejo hombre. También Pablo, ¿cierto?, nos señala que la forma de este andar, ¿cierto?, del hombre sin Cristo va avanzando en el pecado. Perdieron el sentido de la conciencia y se entregaron a las desvergüenzas. Versículo 19 dice Pablo lo siguiente: los cuales después que perdieron el sentido o la sensibilidad de la conciencia, se entregaron a las desvergüenzas para cometer con avidez toda suerte de impureza. Y Pablo dice que perdieron toda sensibilidad moral. A medida que continúa su vida de pecado, alejado de Dios, se vuelve cada vez más el hombre apático con respecto a las realidades morales y espirituales. El hombre, por causa de estar sin Cristo, pierde el sentido de la conciencia, la insensibilidad, y se puede entregar a cometer toda clase de impureza moral. Esta es la normalización de nuestros días. Hemos visto, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Cuando el hombre avanza en su forma y estilo de vida sin Dios, pierde la sensibilidad moral, se vuelve insensible, le da lo mismo pecar, es dominado cada vez más por el pecado. Si bien esto es natural en el hombre sin Cristo, el pecado sería, en definitiva, lo que deshonra a Dios. Pablo advierte a los creyentes que si hay pecado y no se refrena, se pierde el sentido de la conciencia y seremos insensibles al pecado y a Dios santo, y cometeremos toda clase o suerte de impurezas. Y podemos advertir que Pablo señala, ¿cierto?, en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 32, muestra aquí la sociedad greco-romana de aquellos días, misma que describe en los mismos términos, ¿cierto?, en este Romanos. Tal vez no todos los seres humanos vamos a llegar a este tipo de pecado, sin embargo, el hombre sin Cristo apunta hacia esa insensibilidad, hacia esa impureza que el mundo se mueve. El problema es que el creyente también a veces es arrastrado con el pecado. Y vemos el versículo 24 en este texto: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de los corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo entre sí mismos. Por esto Dios los entregó, versículo 26, a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su concupiscencia los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y continúa un par de cosas, no vamos a leer todo por el tiempo. Versículo 28 dice: como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, de avaricia, maldad, etcétera, etcétera. Esta es la forma del hombre sin Cristo. El pecado que va consumiendo su vida. Pero debemos preguntarnos los creyentes si hemos sido salvos, si Dios ha obrado transformación, regeneración. ¿Hay pecado que debe ser sacado? Acá se habla, por ejemplo, de iniquidad, fornicación, la malicia.
hay avaricia, hay envidia, hay homicidio, la locura del enojo, hay contiendas entre unos y otros, hay engaños, la mentira, hay soberbia, hay desobediencia a los padres, como relata acá. Algo de esto está en nuestras vidas. Pablo dice que debe y puede ser sacado de nuestras vidas con la gracia de Dios. Esa es la buena noticia. El creyente sí puede, con la ayuda de Dios, despojarse del viejo hombre. Algunos en mis tiempos hablaban de los pecados regalones. Bueno, eso no es un chiste. Eso es una mala realidad. Es no creer a las promesas de Dios. Y el llamado de Pablo es que sí, el creyente sí puede, con la ayuda del Señor, sí puede caminar en santidad y debe hacerlo. Bueno, hemos visto el relato de Pablo, ¿cierto? La vida sin Cristo, mentes vanas, ¿cierto? Vacías, en tinieblas, corazón de piedra, sin esperanza, ajenos de Dios, llenos de pecado, que lo lleva al hastío y sin rumbo. Bueno, si algún amigo que hoy día nos bendice, ¿cierto?, con su presencia, ha visto que su vida es esto, lo que relata Pablo. Esta es la vida del hombre sin Cristo. Todos éramos sin Cristo. Todos no merecíamos nada. Y fue Dios quien nos miró. Fue Dios el que nos llamó a través del Evangelio. Puedes ir a Cristo. Puedes dar, ¿quién puede dar la luz que tus ojos necesitan? Puedes ir a Cristo, quien te puede y quiere dar vida para tu alma. Él puede acercarte al Padre y reconciliarte con Él y darte la salvación. En Cristo. Cristo puede resucitar tu corazón. Cristo puede darte vida en medio de tus pecados. Y puedes clamar misericordia, que Él no rechazará a nadie. Entonces, podemos decir que no podemos despojarnos del viejo hombre por nuestras propias fuerzas. Solo a través de Cristo podemos ser libres. Podemos venir arrepentidos, confesando, entonces, y reconociendo nuestra impiedad. Recordemos la paga del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ese llamado está vigente hoy día. El hombre sin Cristo va a condenación, está destituido de la gloria de Dios. Por eso es urgente el llamado todavía. Tal vez algún amigo también por muchos años ha acompañado a la iglesia, todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Es el momento. Tal vez Pablo está mostrando su vida y es el momento de llegar a los pies de Cristo. Es el momento de confiar en que la sangre de Cristo le limpia de todo corazón. Por eso vino Cristo, para tomar el castigo que nosotros merecíamos. Hay un llamado, ¿cierto?, para atender el llamado de salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este llamado está vigente. Es un llamado de amor. Cristo se vino a entregar por nosotros, por usted. Todos viles pecadores. ¿Aceptarás el llamado? Mas a todos los que le recibieren, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Pero también ya hemos señalado, ¿cierto?, a los verdaderos hijos de Dios. Pablo nos señala, ¿cierto?, que pueden y deben despojarse del viejo hombre cada día por causa de la obra que ha hecho Dios en nosotros. Este es el andar del creyente. Este es el andar del creyente. Tomémoslo. Este andar. Dice Pablo, ¿cierto?, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús. Y luego repasa, ¿cierto?, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error.
Ese es el camino del creyente. ¿Es característico tuyo? Pablo dice que debe serlo. ¿Y por qué podemos despojarnos del viejo hombre? Porque el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz. El texto que aparece acá nos señala, ¿cierto?, en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Pareciera una contradicción el llamado, ¿cierto?, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, y acá este otro texto habla de, sabiendo que vuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Pareciera algo raro de entender. Sin embargo, el llamado acá que tenemos Pablo dice, ¿cierto?, que el viejo hombre ya no tiene autoridad sobre nosotros. Enfatiza que ya nos libertó de la esclavitud del pecado, de tal manera que ahora no podemos despojarnos del patrón de vida que antes seguíamos. Fue muerto en la cruz el viejo hombre. Por lo tanto, ya no tiene potestad sobre nosotros. Hay que notar que Pablo, ¿cierto?, lo señala, que este viejo hombre fue ya crucificado. El viejo hombre ya fue muerto en la cruz, en el sentido que ya fue destronado, ya no reina en nuestros corazones. Por lo tanto, ya no nos gobierna su antojo. El poder que el pecado tenía sobre nosotros fue destruido y anulado para siempre. Para siempre. Entonces, ya no tenemos que seguir comportándonos como antes lo hacíamos. El pecado que cuando reinaba sobre nosotros, por causa de la obra de Dios en nuestra vida, aunque el pecado aún se siente rey. Y, sin embargo, si bien el viejo hombre ya no tiene autoridad sobre nosotros, pero está presente. Y Pablo dice que debemos ejercitarnos en el despojarnos de él, cada día más y más, así tener victoria frente al pecado. Debemos luchar con la ayuda de Dios, como ya hemos señalado. Y por lo tanto, Pablo nos recuerda que no debe reinar, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y también nos llama, ¿cierto?, a amortiguar, pues, a hacer morir vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, etc. Hay un llamado, entonces, que debe estar en el creyente, de luchar, ¿cierto?, con la ayuda del Señor para que el viejo hombre pueda ser sacado. Y ¿cómo podemos despojarnos entonces de este viejo hombre? No olvidemos el clamor a Dios, el reconocer el pecado, tal vez que a veces no nos damos ni siquiera cuenta. Recordemos este pasaje que es muy conocido, 1 Juan 8:9. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Podemos confiar en esa promesa. Él es fiel y justo para que nos limpie de toda maldad. El pecado y el evangelio va a provocar una lucha contra el pecado. Ya lo decíamos, ¿cierto? Cuando llega el evangelio a la iglesia de los Efesios, provoca un problema, ¿cierto?, con el comercio, un problema con el pecado, y también provoca un problema sobre nuestras vidas. Y ese es el problema que también tenía Pablo. Debemos aprender a reconocer, ¿cierto?, el pecado en nuestra vida, y reconocer que Dios es santo, y vivir reverentemente. Y Pablo fue muy honesto en esto. Él dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no muere el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo. Y hay una lucha de Pablo. Sin embargo, en esta lucha, él testifica, ¿cierto?, diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay pecado en nosotros, debemos confesarlo en arrepentimiento, ¿cierto? Y Dios oirá nuestro clamor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Debemos tener la conciencia de Dios Santo, que se aira contra el pecado, y debemos ser cuidadosos, vigilantes. Y Pablo
señala, ¿cierto?, con alegría esta lucha por Cristo. Entonces, despojándonos del viejo hombre, el creyente puede acudir a Cristo. Y Cristo, ¿cierto?, mismo se dice, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Y termina Pablo en este sentido diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer. Y debemos llenarnos de su enseñanza, de la comunión con Cristo. Y eso nos va a ayudar justamente a entender su grandeza y también dejar este viejo hombre. El creyente también se renueva en el espíritu de su mente. Y aquí debemos señalar, ¿cierto?, que por causa de la obra de Dios, ¿cierto?, ha sido implantado, ha sido hecho la obra de regeneración en nuestras vidas. Nosotros no podemos regenerar nuestra mente por sí mismos, renovar nuestra mente. La regeneración es la implantación de una vida nueva en el ser humano, en el creyente. Y eso va a provocar un continuo conflicto interior con el viejo hombre, hasta que lo derrote. Por lo tanto, este es el punto de partida para que la mente, nuestra vida, pueda renovarse a través de su palabra. Y no conforméis, ¿cierto?, a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos renovamos? Debemos acudir al Espíritu Santo para que Él nos lleve, ¿cierto?, conduzca a toda verdad. Es necesario para entender entonces cómo tener victoria frente al pecado. Finalmente, el creyente puede abrazar las promesas de Dios. Y nos señala mismo Pablo, no nos ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Podemos estar confiados en Dios y tomar de sus promesas. Otra preciosa promesa, y hay muchas, más Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá. De vosotros huirá. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Y Él es fiel. Él es fiel. Entonces, ya terminando un poco esta exposición, el andar del creyente cada día debe ser despojándose del viejo hombre y para ser reflejo de Cristo y así vestir el nuevo hombre, el tema que va a venir a continuación ya mañana. Y una preciosa promesa también vemos en Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Esta gran nube de testigos se refiere al capítulo anterior de Hebreos. Habla, ¿cierto?, del testimonio de los héroes de la fe. Entonces, Pablo está mostrando, ¿cierto?, que tenemos ese testimonio de todos los héroes de la fe que pasaron aflicción, dificultad, enfrentar el pecado como José, por ejemplo. Entonces, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro una tan gran nube de testigos, tenemos ese testimonio que podemos tomar para nosotros, porque Dios de esos héroes es el mismo Dios de hoy día, y es el mismo Dios que nos puede dar fortaleza, el mismo Dios que nos puede dar victoria sobre el pecado, y quiere hacerlo. Y debemos ponernos en sus manos. Entonces, dejando todo el pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos, ¿cierto?, en el autor y consumador de la fe en Jesús. Y no debemos olvidar que, estando confiados en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Entonces, el creyente debe y puede despojarse del viejo hombre. Eso es lo que nos relata Pablo. Ya no nos domina el pecado, pero debemos ponernos en sus manos, clamando en el arrepentimiento en relación a nuestro pecado, estando atentos y vigilantes, acudiendo a Cristo, tomando de su fuerza,
renovando cada día en el espíritu de nuestra mente, abrazando las promesas de Dios. Que el Señor nos ayude. Hay algo que está pasando hoy día en nuestro presbiterio. Tal vez hay pecado, tal vez hay algo que tomar en cuenta. El llamado de Dios por medio del profeta Ageo también, que nos mueva para el temor del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos dirija. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, pero te pedimos que obres con poder conforme al propósito de nuestros corazones, conforme a la necesidad de cada uno. Te pido que hagas la obra por medio de tu pueblo, para que puedan ver el andar del creyente, ver que entregamos nuestros pecados y ver que tú lo estás sacando, y para que caminemos en santidad. Ayúdanos, Señor, y te pido que nos levantes. Algunos están lejos, tal vez te pido que unos y otros nos podamos acercar y bendecir y fortalecer con tu palabra. Gracias, Señor, y bendice el Congreso, bendice cada actividad, sea dirigida por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor sea bendiciendo al hermano Víctor por la palabra hoy exhortada. Ya para ir concluyendo, vamos a alabar nuevamente a nuestro Señor. Antes de eso, invitamos a todos los hermanos a inscribirse en el link que ha enviado el hermano Eric. Un recordatorio. Ya, vamos a alabar al nombre del Señor con el himno 173 de la vida cristiana. Nuevamente con el himno 173, que es el himno lema de Hubnab Nacional, de este congreso. Le voy a pedir a nuestro pastor Eliú que nos pueda despedir con la oración. Bien, oramos. Bendito Padre Celestial, vamos a ti en este momento, dando gracias por este inicio de este congreso, que tu gracia, Señor, esté sobre cada uno de los presentes, especialmente nuestros jóvenes, que es nuestra preocupación, nuestro interés. Y te ruego, Padre, para que tú, Señor, con poder tuyo y tu Espíritu Santo, uses tu palabra, Señor, como el día de hoy, para abrir los corazones, abrir las mentes, para fijar tus verdades, Señor, profundamente y especialmente
producir un cambio, una comunión contigo más profunda, un desempeño, Señor, íntegro como hijos tuyos en este mundo. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra que fue entregada. Gracias te damos, oh Padre, porque tu palabra siempre es aclaradora, Señor. Tu palabra siempre es orientadora en la vida de tu pueblo, Señor. Oramos para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan estar unidos, Señor, como asimismo nuestra oración por el Congreso de Juveniles también que está siendo desarrollado. Amado Dios, ponemos a tus siervos que van a entregar tu palabra como el día de hoy, que tú los uses, Señor, y que tu palabra poderosa, Señor, haga la obra en cada corazón. Bendice a la directiva, a quienes están programando estas actividades para que todo, Señor, salga como tú quieres, Padre, y que produzca, Señor, efecto en la vida de nuestra juventud. Amado Señor, consagramos a ti este congreso y esperamos, Padre, que sea un estímulo, que sea un medio de fortaleza para levantar, para fortalecer a nuestros jóvenes que lo necesitan, Señor, el día de hoy. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra que hemos recibido y permite ahora, Señor, que en tu gracia, en tu poder, Padre, meditemos en ella, reflexionemos en ella y especialmente hagamos los cambios que son necesarios en nuestra vida como hijos tuyos. Pedimos y agradecemos todo, sin merecerlo, sino por Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la